Primero de todo, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Soy Carlos Vila, director médico senior en Alexion, la división de enfermedades raras de AstraZeneca para 4 regiones mundiales. Y al estar basado en España me ha solicitado pues, que les haga esta presentación en español. Eh, Agradezco especialmente en esta presentación a la Fundación sRNA, organizadora del RNDS, esta oportunidad de compartir con ustedes sobre qué está trabajando Alexion en el área del trastorno del espectro de neuromielitis óptica. Lo mencionaré como TENMO con el acrónimo usual a lo largo de la presentación para no alargarme mucho. Bueno, les presentaré hoy unos temas muy queridos en Alexion, porque Alexion, esta división de enfermedades raras, llevamos mucho tiempo comprometidos con las enfermedades raras en general y con los pacientes de TENMO y miastenia gravis en concreto. Alexion es una compañía que existe desde hace unos 30 años y que se ha centrado en innovar para ser pioneros en el ámbito de enfermedades raras. Y recientemente, en el 2021, nos hemos unido al grupo de empresas de AstraZeneca, lo que nos ha ayudado a llegar a una escala más amplia, obviamente por cuestiones de dimensión y de financiación, con enfermedades raras en todo el mundo y también para poder invertir más en investigaciones y actividades que generen datos para pacientes y apoyo general, incluyendo a los pacientes con TENMO. Hoy no hablaré necesariamente de nuestros productos, sino de nuestro compromiso, como comentaba, en el tratamiento de investigación en el área de TENMO. La historia de Alexion con el TENMO comienza alrededor del 2011-2012. Yo en ese momento no estaba en la compañía, pero tengo acceso a todo el historial, cuando la compañía junto con la Mayo Clinic decidieron asociarse para trabajar buscando enfoques innovadores para el manejo del TENMO, en asociación no solo con la Mayo Clinic, sino con otras instituciones. Por lo general, como ustedes saben, cuando se busca avanzar en el manejo de una enfermedad, se buscan las pistas sobre lo que puede causar o desencadenar esta enfermedad, cuál es el mecanismo de acción, y buscando en todos los datos ya disponibles y publicados, se vio que un área de enfoque que no se había profundizado era, en el tratamiento del TENMO, era el estudio de una parte de nuestro sistema inmune llamado complemento. El complemento normalmente trabaja para defender al cuerpo como parte del sistema de defensa inmunológica, y a veces este sistema puede desregularse, fallar y atacar al propio cuerpo. Es lo que llamamos un trastorno autoinmune. Existen múltiples enfermedades autoinmunes y el TENMO es un tipo de trastorno autoinmune. Se demostró en el laboratorio que en TENMO, un anticuerpo que se produce naturalmente en nuestro cuerpo llamado IgG acuaporina 4, puede activar el complemento, generando síntomas y evolución clínica negativa de los pacientes. Teniendo esto en cuenta, se estableció esta área de trabajo para profundizar en el conocimiento del papel fundamental del complemento en el TENMO, especialmente en relación a la cascada de proteínas del complemento, por ejemplo, la proteína C5, la proteína C3. Y sabemos que durante un ataque de TENMO, los depósitos de complemento en células cerebrales causan un daño acumulativo, y esto se comprobó con investigaciones en estadios previos y posteriores a recaídas o ataques. En base a esto se estudió la inhibición externa del complemento, esta cascada del complemento, como un mecanismo para obstaculizar la evolución de la enfermedad. Esta cascada del complemento ya se ha estudiado en otras enfermedades autoinmunes y con diferentes grados de inhibición se consigue realmente modular la evolución de la misma. Y así se puede lograr la prevención de recaídas, que es el objetivo principal en el tratamiento del TENMO, como todos ustedes saben. Pasaré a describirles en general el estado de las actuaciones que tenemos en Alexion, en el área de TENMO, no solo en Estados Unidos, sino en general. Y bueno, como es obvio, hay muchos aspectos a considerar al elegir el tratamiento adecuado para un paciente. Como he comentado, no voy a entrar en detalle, no consideramos adecuado entrar en detalle sobre la medicación disponible y actualmente aprobada. Ustedes pueden verlo en alexion.com, toda la información disponible, así como las webs de la FDA o la Agencia Europea del Medicamento. Y allí, junto con su médico, por supuesto, sabrán si es una opción correcta para ustedes o no.
La indicación actual de nuestros tratamientos aprobados para TENMO en Estados Unidos es para adultos con aquaporina P4 positivo. Y, sin embargo, nosotros continuamos generando evidencia para recopilar más datos para el tratamiento de TENMO, mientras informamos a la comunidad médica e intentamos concienciar sobre la necesidad de diagnóstico, un manejo y un seguimiento apropiado del TENMO. Sobre la generación de evidencia, nos estamos centrando de diferentes maneras. Ensayos clínicos que ustedes pueden ver en clinicaltrials.gov, como por ejemplo en investigación preclínica tenemos 2 estudios. También tenemos 2 estudios en pacientes pediátricos menores de 18 años, están actualmente en marcha. Y también, después de la aprobación de nuestro primer fármaco inhibidor del complemento, tenemos en marcha un registro de seguimiento para pacientes con TENMO, no solo en Estados Unidos, sino en otros países a nivel mundial. También estamos trabajando con una app digital para seguimiento de marcadores, es nuestro estudio Optis. También estamos trabajando en la recopilación de claims, de declaraciones e imágenes de los pacientes para ver de qué manera podemos acelerar el seguimiento o mejorar el seguimiento, acelerar el diagnóstico. Por supuesto, se sigue la seguridad de todos los diferentes medicamentos que tenemos tanto aprobados o en estado de estudio. Y, por último, trabajando en el área de equidad, en la salud y diversidad y inclusión, que es algo que afortunadamente es cada vez más común. Tenemos 3 iniciativas diferentes en el área de TENMO. Una es el proyecto REMADE, en acrónimo, que busca cómo mejorar la diversidad en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos con sus criterios muy específicos para incorporar pacientes, para reclutar pacientes, a veces tienden a dejar de banda algún tipo de pacientes y queremos minimizar esto lo máximo posible en nuestros nuevos estudios. El proyecto ASPIRE, que analiza cómo el tiempo de diagnóstico y tratamiento para enfermedades raras, crónicas, en nuestro caso el TENMO, se ve afectado en comunidades desatendidas, y buscando alternativas como minimizar para que haya banderas rojas que puedan indicar a los profesionales sanitarios cómo identificar y cómo dirigir a los pacientes. Y, por último, el proyecto RED, que busca orientar a profesionales sanitarios sobre sesgos inconscientes obvios en enfermedades raras. Al ser raras, muchas veces hay síntomas que pasan desapercibidos. Estamos buscando de qué manera, con softwares y educación médica continuada, podemos minimizar o revertir estos sesgos. Seguimos con la siguiente charla por parte de la doctora Teresa Gasalla de UCB Pharma. Le dejo que empiece con su presentación. Muchísimas gracias. Para mí son buenas tardes. Yo normalmente estoy basada en Estados Unidos, pero he tenido la suerte este fin de semana de estar en España, que es de donde soy, y bueno, una gran oportunidad. Quiero darles las gracias primero por la oportunidad de participar en este seminario, por organizar este seminario en español. Y yo venía a hablarles de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en UCB en la enfermedad asociada a MOG. Yo trabajo en el Departamento de Desarrollo Clínico en enfermedades raras en UCB Biopharma. UCB es una compañía biofarmacéutica de tamaño mediano con base en Bruselas. Tradicionalmente hemos tenido el foco en inmunología y en neurología, en epilepsia, sobre todo epilepsia, enfermedad de Parkinson. En los últimos años hemos estado trabajando en neuroinmunología combinando estos 2 campos. En concreto, más avanzado en miastenia gravis, pero también en la enfermedad de MOGAD. Y ahora mismo tenemos en marcha un estudio en fase 3, que es el que les quería presentar. Quiero empezar por hablar a grandes rasgos de los estudios clínicos, aunque muchos seguramente de los asistentes están familiarizados con ellos. Cuando hablamos de ensayos clínicos, en general estamos hablando de un tipo de investigación biomédica en el que queremos ver
cuál es el efecto de una intervención sobre un paciente con una enfermedad concreta. El tratamiento es eficaz, cuánto de eficaz, cuáles son los efectos adversos. Es un nivel muy alto de eficacia. Son muy rigurosos, es un proceso muy riguroso. Hay muchas personas trabajando detrás de un ensayo clínico bien planeado y ejecutado. Y lo que es importante, yo creo, saber para potenciales participantes es que antes de que se le pueda ofrecer la participación en un estudio, eh, el protocolo y toda la información previa que hemos adquirido ha sido revisado por las autoridades regulatorias, FDA en caso de Estados Unidos, en Europa por los diferentes gobiernos europeos, igual en Sudamérica por los comités de ética, y lo que han valorado es la calidad del protocolo, si está de acuerdo con los estándares médicos necesarios y si la información que tenemos es suficiente para el siguiente paso de investigación, ¿no? Pero cualquier voluntario tiene que saber efectivamente que es un proceso de investigación, que puede ser que tenga un beneficio por participar en el estudio, porque el fármaco funcione, puede ser que no, porque no funcione o porque no funcione en esa persona, y en casos muy raros, pero bueno, que también desgraciadamente ocurren, a veces incluso es lo contrario, ¿no? Pero lo que sí tiene que tener claro la persona que participa es que está ayudando a conocer la enfermedad que sea en estudio, en este caso Moguedi, pero esto es válido para cualquier otra, y está ayudando a traer tratamientos para el futuro si todo va bien. Y mientras más diverso, mientras más representativa sea la población de voluntarios que se unen a un estudio, más representativo es de los pacientes que van a recibir el tratamiento después, ¿no? Y más ayudamos a contestar la pregunta de cómo funcionará un fármaco como este en un paciente como yo, ¿no? Que es súper importante. En este estudio estamos testando un fármaco que se llama rozanolixizumab, también lo llamamos rozimab, que es más cortito. Es un tratamiento que se administra por inyección una vez a la semana. No hay tratamientos formalmente aprobados en Moguedi, aunque hay tratamientos que los expertos piensan que funcionan y con los que tienen experiencia, porque realmente no ha habido ensayos con el nivel de calidad que los reguladores exigen para aprobar un tratamiento, ¿no? Ahora ya hay ensayos en marcha, pero no hay ninguno que se haya completado. ¿Y cómo pensamos que funciona este fármaco? Bueno, lo que sabemos es que disminuye las inmunoglobulinas IgG, son los anticuerpos tipo IgG, como el anticuerpo contra la proteína MOG. Entonces, lo que pensamos es que de esta manera disminuimos la circulación del anticuerpo y prevenimos los ataques de inflamación que desencadena la interacción del anticuerpo con la proteína en el sistema nervioso, ¿no? Sabemos que este mecanismo es efectivo en otras enfermedades, como en miastenia gravis, pero por supuesto cada enfermedad es diferente y el objetivo del estudio es saber qué pasa en personas con Moguedi. Unas palabras sobre el ensayo, sobre el diseño. Antes de empezar, en este y en cualquier estudio clínico, lo primero que la persona que está considerando participar tiene que firmar es un consentimiento informado. Y no solo es la firma, es todo ese procedimiento, ¿no? Le tienen que explicar cuáles son los procesos del estudio, qué pruebas se le van a hacer, cuánto duran, cuál es el tratamiento en estudio, qué efectos secundarios se conocen, qué tiene, y contestar a todas las preguntas que esa persona tenga, ¿no? Si finalmente se decide participar, hay una primera fase de screening en la que se revisa bien la historia, pruebas de laboratorio, y bueno, se comprueba que todo se cumple de acuerdo al protocolo y esa persona es un candidato, ¿no? Y después empieza la primera fase de tratamiento, que es la de doble ciego. En este caso es un estudio aleatorizado frente a placebo. Quiere decir que completamente al azar se designa si un participante va a recibir placebo, que es una sustancia inactiva, o rozimab. En este caso se administra una vez a la semana, los dos igualmente, y ni el participante, ni el investigador, ni nosotros del lado del sponsor que estamos vigilando el estudio, sabemos potencialmente qué fármaco es.
¿De acuerdo? Y esto se hace para evitar sesgos, para evitar que las expectativas de que funcione, por ejemplo, nos hagan sobreestimar el efecto, o los miedos a un efecto secundario nos hagan sobreestimar ese efecto, y tener un control muy objetivo de qué pasa cuando lo administras y cuando no lo administras. ¿Verdad? Este periodo se acaba bien cuando el participante tiene un brote, que pasa al open label, la fase de seguimiento abierto en la que ya recibe con toda seguridad el fármaco, o una vez que cerramos la fase de doble ciego porque tenemos toda la información que necesitábamos. De manera que todos los participantes en el estudio reciben tratamiento bien desde el principio, bien después de uno de esos dos eventos. ¿De acuerdo? El fármaco se administra semanalmente, las visitas son semanales, pero muchas de ellas pueden ocurrir en la casa del participante. En caso de, bueno, si los centros lo autorizan, que la mayoría de ellos lo hacen así. Hay una enfermera que va y administra la medicación. A grandes rasgos, ¿quién es elegible para el estudio? Adultos entre 18 y 89 años, con una historia de enfermedad asociada a MOC recurrente, con brotes, que al menos hayan tenido un brote en los últimos 12 meses. Y los brotes son de los tipos conocidos: neuritis óptica, mielitis transversa, o encefalomielitis aguda diseminada, o encefalitis asociada a MOC, o sea, cualquiera de los fenotipos que se conocen, ¿no? Aparte de eso, hay una serie de criterios de elegibilidad que son mucho más detallados, bueno, que están ahí para garantizar la seguridad del participante y que podamos demostrar la eficacia con el estudio, si es que existe. Estos son los centros de Estados Unidos. Tenemos centros también en México, en Brasil y en España. Las diapositivas que he estado enseñando son tomadas directamente de la web del estudio en Estados Unidos, por si alguien quiere más detalle. Y una cosa que es importante mencionar es que hay medidas de apoyo para los participantes, ¿no? Estar en un ensayo clínico, sobre todo ensayos clínicos que son largos como estos, requiere de mucho esfuerzo. También son muchas visitas, muchos procedimientos, muchos exámenes, laboratorios. Hay un seguimiento muy estrecho. Eso es bueno en cuanto a que el seguimiento médico es excelente, pero bueno, supone una carga para el participante y queremos ayudar con eso. Entonces, bueno, hay medidas de soporte para facilitar el viaje, el alojamiento, por ejemplo, si alguien se tiene que quedar en un hotel. Por supuesto, la medicación del estudio, las visitas y las pruebas asociadas al estudio las cubre el sponsor, no tienen coste para el participante tampoco. Y bueno, en la web pueden buscar geográficamente si hay alguno de estos centros está en una zona o cuál es el que está más cercano. Y bueno, es posible que podamos apoyarlo con viajes si fuera un candidato y la persona estuviera dispuesta, pero esa es otra conversación. Esta es la web del estudio en la que tenemos más detalles, y si alguien quiere hacer preguntas directamente, puede siempre contactar con UCB Cares en esta dirección, ucbcares@ucb.com,